es un dolor, si se quiere, no igual al que lo tiene un niño mayor o un adulto. Es así que se han hecho antes y actualmente también intervenciones médicas, procedimientos en las cuales no se tiene en cuenta la posibilidad del dolor en el niño. Se hacen punciones lumbares, se hace todo tipo de punciones en los niños pequeños sin a veces darle la analgesia necesaria para calmar esta experiencia traumática que es el dolor. He visto hacer intervenciones como, por ejemplo, el famoso frenillo, o a veces hasta circuncisiones, con un mínimo de asistencia en cuanto a proporcionar analgesia para evitar el dolor. Yo decía que se piensa que los niños el dolor es menos perceptible, que no sienten tanto dolor y que por eso pueden tolerar el dolor de una forma mucho más estoica que los niños grandes. Tiene una inmadurez biológica en cuanto al desarrollo del sistema nervioso central y periférico, que son las vías en las cuales uno va a sentir. Eso no es tan cierto, eso no es verdad. En los estudios de embriología, se sabe que ya el feto, a partir de la séptima semana, ya va a desarrollar, ya van a aparecer receptores sensoriales en la zona peribucal, que sería la primera manifestación de que este feto podría percibir algún estímulo externo desde esa zona. En la semana 20, estos receptores nociceptivos, probables conductores del dolor, ya se encuentran localizados en toda la área corporal de la piel y de las mucosas. Y a partir de la semana 30 del desarrollo embrionario, ya va a haber una mielinización de las vías centrales para captar el dolor, que es el tronco cerebral, que es el tálamo principalmente, y el desarrollo de la mielinización en los tractos nerviosos que van hacia la corteza cerebral y descienden de la corteza cerebral hacia el resto del organismo. Teóricamente, en la semana 30 de gestación, en un feto de 30 semanas, ya la conducción desde el punto de vista neuroanatómico y neurofisiológico está en capacidad de transmitir esta sensación llamada dolor. Definir dolor es bastante difícil y se ha intentado infinidad de definiciones, porque esta sensación no solamente es desde el punto de vista orgánico, sino que tiene que ver con una serie de elementos, si se quiere, psicológicos, ambientales, emocionales y de experiencias anteriores. Esta es una definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, y dice que el dolor es una sensación desagradable y una experiencia emocional asociada con un daño actual o potencial de los tejidos, o descrito en términos de tal daño. Esa es una definición más o menos que trata de ser completa en cuanto a qué cosa es el dolor. Ya las vías neurosensoriales para transmitir dolor ya están más o menos completas. Y son las fibras C, que son fibras no mielinizadas, que van a conectar toda la superficie externa del cuerpo, piel y mucosas, hacia la médula espinal, exactamente hacia la
hasta posterior. Estas fibras no mielinizadas, las fibras C, son capaces de transmitir cualquier tipo de injuria o daño que se produzca en los tejidos. Hay otras fibras que son transmisoras también de dolor, que son las fibras A delta, que en el adulto, en el niño mayor, son fibras mielinizadas. En el recién nacido, en el niño pequeño, y la transmisión nerviosa que tienen estas fibras, compara con niños mayores y con adultos, están un poquito retardadas. Pero eso no quiere decir que no puedan transmitir. Indudablemente, la asociación entre la transmisión entre estas dos fibras, la fibra C y la fibra A, en cuanto a transmitir un estímulo de un daño muscular, van a hacer que en interacción entre ellas se module esta transmisión. El desarrollo y la maduración del sistema de conducción de la sensación dolorosa de la niñez se va a producir en el transcurso de toda la etapa evolutiva del niño. Y se van a ir produciendo nuevas conexiones axónicas y dendríticas conforme el niño va creciendo. Y estas conexiones van a llevar, si se quiere, este impulso nervioso hacia los centros corticales, que van a ser los centros que detectan dolor. Y como ustedes saben, estos centros corticales están en el sistema límbico principalmente, que es la zona de, ¿qué les digo?, de que va a hacer como un tamizaje, como un peaje para transmitir más arriba estos impulsos. Y es en el área de la corteza cerebral, en la área afectiva, en las áreas asociativas, que se encuentran situadas en la corteza frontal y parietal, en la cual se podría decir que están los centros superiores que van a percibir el dolor. Pero existe además otras zonas en el sistema nervioso central que tiene que ver principalmente con el desarrollo del hipocampo, la zona hipotalámica, el circuito de Papez, que su desarrollo completo no va a ser sino hasta los 6 años de edad aproximadamente. Una vez que se desarrolla todo este sistema de conexiones, estamos hablando de los 6 años, entonces podríamos decir que el niño ya tiene una completa maduración de su sistema conductivo del dolor. Pero, si bien es cierto que, como les decía, a 6 años de edad, esta conducción nerviosa del dolor no está completada al 100%, eso no quiere decir que los niños pequeños pues, no sientan dolor. Las vías del dolor no solamente son las que van hacia arriba, sino también los nervios que bajan de las vías superiores, el sistema simpático y parasimpático, los pares craneales como el sexto par, el quinto par, trigémino, facial, también tienen parte en lo que se llama la regulación inhibitoria del dolor. Es de esta interacción compleja entre las vías que conducen hacia la región primero medular hasta posterior, luego el haz espinotalámico como eje conductor de las sensaciones de dolor. Esta interacción entre estas vías nerviosas, tanto las conductoras como las no conductoras que bajan del cerebro hacia la parte periférica de nuestro organismo, las que finalmente
van a dar la sensación dolorosa. El dolor es una experiencia subjetiva. Cada persona siente el dolor de una manera diferente. Esta experiencia subjetiva no solamente está dado por el componente sensorial, el captar el estímulo doloroso, sino también va a estar dada por el componente emocional. El componente emocional tiene que ver en la formación del espectro psicológico. Esta interacción entre estos dos componentes es lo que nos da la calidad, si se quiere, de entender el dolor. La calidad de entender el dolor y la manera como uno afronta el dolor va a variar entre individuos, inclusive ante una misma injuria. Por ejemplo, una quemadura. El dolor de una quemadura es una experiencia traumática, pero va a ser sentida de diferente manera, si se quiere poner, en diferentes individuos. Inclusive, a veces un mismo estímulo va a depender de las circunstancias, como la persona, en este caso el niño, es injuriado. Por ejemplo, es muy diferente una experiencia dolorosa que tiene el niño en su hogar, digámoslo así, y por ejemplo la que sufre en un centro hospitalario, en un sitio en que de repente no están los padres, en un sitio donde va a sentir de repente una serie de invasiones y va a sentir temor. Y este temor, esta experiencia psicológica hace que el sentir del dolor sea diferente, como les digo, en cada una de las experiencias que la persona tiene. También en la sensación dolorosa tiene mucho la manera como se comportan los cuidadores o los padres ante la experiencia dolorosa. Esta experiencia de actuar de las personas que están este actuar, por ejemplo, con un temor, con una ansiedad, hace que el niño perciba también el dolor en diferente dimensión. Es bien sabido, y ustedes lo saben bien, que hay familias que son muy, si se quiere, muy, o personas que son muy sensibles, digámoslo así, ante cualquier estímulo de este tipo. Y hay otras personas que son más resistentes. Esto tiene que ver, como les digo, a la formación, al entorno familiar. ¿Ya? Hay personas que son mucho más estoicas en la experiencia dolorosa, que pueden ser muy similares en ambos casos. Por eso, tratar de graduar el dolor como una experiencia única no es posible. Entonces, el patológico que produce el dolor va a producir también estados de hiperexcitabilidad, tanto a nivel cerebral como periférico. Esta hiperexcitabilidad va a ser un componente especial del dolor que nos va a permitir hacer lo que viene después. Bueno, acá antes de hacer la evaluación clínica del dolor, ¿cómo evaluamos el dolor en un niño pequeño o en un niño mayor? Podemos tener acá el desarrollo secuencial del entendimiento del dolor del niño, cómo los niños van entendiendo el dolor. Entre los 0 a 3 meses no hay un entendimiento claro, pero hay una sensación desagradable. Y probablemente ya el niño empieza a desarrollar lo que se llama memoria para el dolor. Las experiencias anteriores que se van acumulando a lo largo de nuestra vida hacen que uno tenga la capacidad de tener memoria sobre esa experiencia desagradable, y esa memoria que uno tiene hace que uno perciba el daño doloroso de una manera diferente en cada persona. Ya a partir de entre los 3 a 6 meses, ya hay una respuesta al dolor. Esta respuesta al dolor va a ser expresada en expresiones de tipo tristeza, enojo o en actividad motora.
Entre los 6 a 18 meses ya hay una evidencia clara del dolor. Y hay un temor incluso anticipatorio hacia el dolor. Por ejemplo, las punciones o las inyecciones, las vacunas que empieza a recibir el niño, hace que desarrolle un temor a estas situaciones. Este temor incluso muchas veces se traslada al personal de salud, ¿no? Un personal de salud uniformado o ciertas características que tiene, entonces a la memoria que tiene el niño de situaciones anteriores que han sido dolorosas, como les digo, por ejemplo, la administración de una vacuna, hacen que responda con anticipación ante esta probable injuria. Y hay palabras o hay dichos comunes que el niño empieza a hacer, ouch, bu, lele, ¿no? Y al mismo tiempo ya este niño de 18 meses ya puede localizar en qué parte le duele y puede incluso evidenciar, principalmente hacia la madre, la localización del dolor. Entre los 18 y 24 meses ya hay una conducta de evitación, una conducta sofisticada de evitación. Ya el niño puede expresar con palabras malo, daño, duele, cuando hay una situación dolorosa. Entre los 24 y 36 meses ya describe el dolor, ya le atribuye que hay una causa externa, que hay algo que ha dañado, algo que ha entrado dentro de él y le produce el dolor. Entre los 36 y 60 meses ya puede indicar la intensidad del dolor. Y entre los 5 a 7 años diferencia los niveles e intensidades del dolor. Entre los 7 a 10 años ya puede explicar por qué lastima, por qué causa el dolor. Y hay una situación ya, si se quiere, ya elaborada en cuanto a la experiencia del dolor, en cuanto a la calidad del dolor. Y en niños mayores de 11 años, pues ya pueden explicar completamente el valor del dolor, ya la semiología que uno hace ya no es indirecta. Acá viene la semiología del dolor. Para evaluar el dolor en un lactante, en un niño pequeño, pues no le podemos preguntar qué le duele o dónde le duele. Entonces acá necesariamente la información es indirecta y va a ser dado por los padres, principalmente por la madre. Esta evaluación del dolor, esta indicación que la madre nos hace, nos dice que su niño tiene dolor, incluye, pues, cuando uno ve al niño, la observación de las características del llanto. Un llanto doloroso es un llanto muy diferente, tiene ciertas diferencias en agudez, en intensidad, en tratar de calmarle a un llanto, por ejemplo, que es por dolor, a un llanto que es por disconfort, pero en la evaluación que uno hace, sobre todo del niño pequeño, uno hace esa evaluación. Este niño llora por dolor, este niño llora porque tiene hambre, este niño llora porque tiene frío, porque está mojado. Entonces, esa evaluación que uno hace, pues, le dice, ¿no? Supongamos, tienen ustedes al teléfono una mamá que le dice, doctor, mi niño está que se tira al suelo, es un lactante, es un niño de 5 o 6 meses. Se tira al suelo es una palabra coloquial, mejor dicho, está con un dolor, me parece que tiene cólico, que le duele algo. Entonces, ¿qué le dice usted a la mamá por teléfono? Dice, a ver, señora, póngale usted al pecho, de repente tiene hambre, es un lactante. Le pongo al pecho y no agarra, no succiona. Revísele usted, está mojado, ha hecho la caquita, está bien abrigado, hay algún elemento alrededor de su cuna que le esté molestando, que le esté hincando. No hay ninguna de esas cosas. El niño sigue llorando con un llanto, pues, muy enérgico, no responde a ninguna de las estimulaciones y al mismo tiempo suda mucho y de repente le toco el pecho y los latidos cardíacos están rápidos, o sea, está taquicárdico. Entonces, toda esta evaluación del llanto, de la expresión facial del niño, de algunas respuestas motoras o autonómicas, por ejemplo, en mover una extremidad, una de las piernas, la pierna izquierda, en forma repetitiva, o de repente encoger los dos miembros inferiores y no moverlos, o
agitar la cabeza hacia adelante o a veces hacia los costados, o realizar actividades como si se quisiera tirar hacia la piscina, levantar la cabecita y tirarse hacia adelante, y al mismo tiempo pues el rechazo de la alimentación. Toda esta evaluación que uno hace del niño pequeño nos conduce a decir pues de que está sufriendo una experiencia dolorosa. Les vuelvo a repetir, para aclarar la situación siempre hay que hacer ensayos terapéuticos con respecto a que hambre, confort o dolor. Esa es la semiología diferencial del dolor en un niño pequeño. Ya en los niños más grandes, en los niños preescolares y hasta los 7 años, ya son niños que pueden describir bastantes aspectos del dolor, como por ejemplo en qué zona, en qué parte le duele, la intensidad y las características del dolor ya en el niño de 6 a 7 años. A estos niños ya se les puede preguntar directamente. Entonces acá ya la anamnesis, las preguntas es indirectas a la mamá, indirectas a los padres, a los cuidadores y al mismo niño. Este dolor a veces puede ser referido a áreas adyacentes a la zona donde se ha producido el daño. Por ejemplo, ¿no? En un caso de una artritis de cadera, de patología de niños de preescolares, 3, 4 años, entonces a veces el dolor se refiere hacia los muslos o hacia la rodilla, pero al mismo tiempo hay una inmovilidad de la zona afectada y cuando uno palpa la zona, evidentemente va a encontrar positividad al dolor. En la mayoría de los casos, cuando tenemos niños que vienen por dolor, con todas las características que les estoy indicando, con toda esta semiología inicial que uno hace, ¿no? Con toda esta semiología inicial que uno hace, hay que creer que hay dolor. Es cierto, muchas veces los niños pueden mentir, muchas veces los niños son manipuladores, muchas veces las características que describen sobre ciertos dolores y cuando uno ve al paciente no hay ninguna característica, el niño está muy bien, está que se pasea, está que camina y simplemente son niños que manipulan a los padres con la presentación de alguna queja de dolor. Pero les vuelvo a repetir, en un inicio hay que creer a todos los niños, hay que hacer una buena evaluación y esto no solamente es con respecto a los niños, sino es con respecto a los padres. Los padres generalmente que acuden o llaman a un médico por dolor están desesperados, están angustiados, entonces uno tiene que hacer una buena semiología del dolor, tiene que hacer una buena evaluación desde el punto de vista del dolor. En los niños de más edad, niños ya de 8 años, hay escalas analógicas visuales, hay escalas para tratar de visualizar el dolor. Estas escalas pueden ser incluso también empleadas en escolares y en ellos, cuando hay dolores crónicos, se indican que hagan un autorregistro del dolor. En qué momento se presenta el dolor, intensidad del dolor. A estos niños ya de 8 a 9 años ya pueden calificar la intensidad del dolor. Uno le dice, a ver, del 1 al 10 me vas a decir, te duele 9, te duele 8, te duele 7, y ellos ya pueden evaluar esta intensidad del dolor. Evidentemente ya en los adolescentes, en los niños mayores, ya hay aspectos emocionales, aspectos psicológicos, y esta experiencia puede darse, debe darse un autorregistro del dolor que va a ser el niño mayor. Signos de comportamiento primario que indican dolor en los niños. El llanto es la primera, sobre todo en niños pequeños, ¿sabes? En lactantes estamos hablando acá, porque ya en los niños preescolares, como les digo, escolares, ya hay una información de primera mano en cuanto al dolor. El problema es en los niños pequeños, en los neonatos, en los lactantes. Entonces, los signos primarios son el llanto, ya les decía, un llanto especial, no característico, no es un llanto de hambre, es un llanto vigoroso, es un llanto fuerte que no calma con nada. La expresión de la fases, una fases afligida, una fases a veces de
cierto aspecto de miedo, de terror, una característica facial no propia, no agradable, no es del llanto normal, entre comillas, que tiene un niño que llora cuando tiene hambre, que un niño que llora cuando hay algo de miedo, porque los niños pequeños sienten miedo. Eso también es una experiencia que no se toma en cuenta. Trastornos motores localizados, a veces, como les decía, no movilizar un miembro, no movilizar los dos miembros, poner en una posición flexo-extensión, tirarse hacia adelante, desinterés por el entorno, el niño le quiere dar un juguete, le quieren entretener, no se calma con nada. Indudablemente en estos niños está la capacidad de concentración disminuida y tienen trastornos del sueño. Para propósitos prácticos, vamos a clasificar el dolor en tres tipos de dolores. Dolor agudo, que presenta un niño en una enfermedad aguda, por ejemplo, una otitis media aguda, una quemadura, un trauma, un traumatismo, el dolor posoperatorio de cualquier tipo que sea, un posoperatorio, digamos, de una hernia, y el dolor por ciertos procedimientos médicos. Ya le dije a ustedes, tipo de punciones, punción lumbar o punciones para obtener médula sangre, muestra de médula ósea. Cualquier tipo de procedimiento médico invasivo puede causar un dolor agudo. Dolor crónico, pero no maligno. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es la crisis de los pacientes que tienen anemia de células falciformes, las migrañas, que es una patología relativamente frecuente en niños, las cefaleas tensionales, y el dolor crónico de tipo maligno que se presenta en el cáncer, en cualquiera de los tipos de cáncer infantiles, leucemias, neoplasias óseas, etcétera, etcétera. Cáncer de cualquier tipo de... ¿Cómo se maneja el dolor? El manejo del dolor va a depender de la etiología del dolor. Indudablemente hay dolores de tipo crónico en las cuales el enfoque no farmacológico, sobre todo el de tipo psicológico, en las cuales la escuela conductual, la escuela conductivista de la psicología, pueden ser usados para aliviar el dolor y el miedo y la ansiedad que están incluidos en el dolor. En esta escuela conductual hay un entrenamiento, hay entrenamientos para la relajación, para que se relajen, entrenamiento que tiene que ver con respiración, con imaginación guiada y muchas veces hasta con la autohipnosis. Esta escuela, esta manera de enfocar el dolor es muy útil, sobre todo, por ejemplo, en migraña, en cefaleas tensionales, que son problemas más o menos frecuentes, fastidiosos y crónicos en muchos niños. En estos niños migrañosos, por ejemplo, hay antecedentes familiares y se emplea con mucho éxito, con mucha, si se quiere, seguridad, el enfoque de tipo entrenamiento de relajación, de imaginación guiada, a veces combinada con fármacos o a veces en forma sola, para enfrentar el dolor. Hay también enfoques físicos, sobre todo, por ejemplo, en la artritis reumatoide juvenil, las enfermedades reumáticas que se presentan en la niñez, son ejercicios aeróbicos y de fortalecimiento de ciertas áreas del organismo. Estos ejercicios aeróbicos y de fortalecimiento tienen también un efecto beneficioso en muchos tipos de dolor, sobre todo, como les vuelvo a repetir, dolores condicionados por problemas de tipo reumático en niños. Existe también lo que se llama el TENS, que es la estimulación eléctrica transcutánea, en la cual se utiliza
electrodos para estimular desde el punto de vista eléctrico a las zonas musculoesqueléticas que son asiento de dolor. El TENS, o sea, la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea, eh, ayuda sobre todo en dolores de tipo localizado, es segura y tiene evidencia de que tiene eficacia en diversas situaciones de dolor, no solamente en niños escolares, sino inclusive en infantes, o sea, en preescolares, e inclusive en algunos casos de lactantes también se ha visto que esta estimulación transeléctrica eh, podría ser, si se quiere, efectiva. Cuando utilizamos fármacos, y evidentemente hay que utilizar fármacos cuando hay dolor en el niño, para el tratamiento del dolor, hay que tener en cuenta lo que les había dicho a ustedes en una clase que hicimos sobre farmacología en niños. Hay que tener en cuenta la farmacocinética y la farmacodinamia de los fármacos analgésicos. Esta farmacocinética va a variar con la edad, sobre todo en los niños pequeños, en los neonatos y lactantes. Hay fármacos que van a tener una vida media mucho mayor debido a la inmadurez enzimática de los sistemas hepáticos para procesar, por ejemplo, los AINES, o, si se quiere, sus efectos farmacológicos van a ser de repente, sobre todo en niños pequeños y lactantes, no tan efectivas como en niños de mayor edad. Entonces, a tener en cuenta estos aspectos de farmacocinética y farmacodinamia. Para eh, eh, el tratamiento farmacológico del dolor, la Organización Mundial de la Salud ha agrupado los analgésicos usados en el tratamiento del dolor en niños en 3 peldaños. El peldaño 1 son de la primera línea que se utiliza para el dolor. Y acá está indicado principalmente el paracetamol. El paracetamol es el fármaco más usado en pediatría porque es el que mayor seguridad tiene en cuanto al tratamiento del dolor y como también antipirético. El ácido acetil salicílico, que antes se usaba en forma, si se quiere, muy frecuente, ha ido perdiendo lugar debido a algunas complicaciones que produce. En este mismo peldaño están los antiinflamatorios no esteroideos, principalmente el ibuprofeno y con menor frecuencia el diclofenac. En el peldaño 2 están los opioides leves para dolores moderados, y acá encontramos a la codeína. Y finalmente en el peldaño 3 para dolores severos encontramos a la morfina y otros opioides fuertes. Le decía que el paracetamol, que es un antiinflamatorio no esteroideo, que está dentro del grupo de los AINES, pero que tiene una actividad antiinflamatoria, si se quiere, muy débil, se ha reemplazado al ácido acetil salicílico como primera medicación para la fiebre y el dolor. Esto debido a que la aspirina, el ácido acetil salicílico, eh, se vio que producía una encefalopatía hepática en niños, el famoso síndrome de Rey. Por esta razón, el ácido acetil salicílico ha quedado confinado para algunas patologías como el síndrome de Kawasaki, la enfermedad de Kawasaki, que se está viendo ahorita en COVID, ¿no? Y se prefiere usar el paracetamol por ser uno de los fármacos más seguros. Y tiene una ventaja que se administra por vía oral y también se puede administrar por vía rectal. El paracetamol tiene una ventaja sobre los otros AINES porque no produce los efectos gastrointestinales y de agregación plaquetaria y de antiagregación plaquetaria que tienen los otros AINES. Su acción antiinflamatoria es mucho más reducida, pero tiene un efecto antipirético y un efecto analgésico bastante aceptable. La dosis oral
es la que ustedes tienen ahí, de 10 a 15 miligramos por kilo de peso dosis. Generalmente se da cada 6 horas o en casos de dolores persistentes y fastidiosos se puede dar hasta cada 4 horas. Por vía rectal está indicado en lactantes y se da una sola dosis entre 30 a 35 miligramos por kilo en dosis única en lactantes. Esto debido a que los lactantes y neonatos tienen pues una depuración prolongada en cuanto a al paracetamol. Eso es lo que les decía al inicio en cuanto a la farmacocinética. La toxicidad del paracetamol eh, es escasa, pero puede ocurrir a veces a dosis únicas y eso depende de lo que se llama de la idiosincrasia del paciente. O a veces puede existir toxicidad de tipo hepática por dosis acumulativa. Por eso es que la dosis tope del paracetamol es de 60 miligramos por kilo de peso en lactantes como dosis máxima en 24 horas y de 90 miligramos por kilo de peso como dosis máxima en 24 horas en preescolares y escolares. ¿Ya? Eh, el fármaco, el siguiente fármaco a usar después del paracetamol es el ibuprofeno. El ibuprofeno es un fármaco, si se quiere, un antiinflamatorio no esteroideo con efectos mucho mayores en cuanto a efecto antiinflamatorio, pero con una buena actividad analgésica y se da a una dosis de 8 a 10 miligramos por kilo de peso cada 6 horas. Este fármaco es muy efectivo, por ejemplo, en cefaleas tensionales en niños y también en dolores de tipo migrañoso. Es un fármaco relativamente seguro, pero con efectos un poco mucho mayores que el paracetamol en cuanto a la agregación plaquetaria y en cuanto a los efectos gastrointestinales de producir gastritis y a veces hasta hemorragia digestiva. Eh, Como ustedes saben, todos los AINES actúan inhibiendo la ciclooxigenasa en la reacción inflamatoria y van a producir, si se quiere, menor cantidad de elementos derivados del ácido araquidónico y de esta manera van a disminuir el efecto inflamatorio de la respuesta inflamatoria en procesos infecciosos, por ejemplo. Entonces, se prefiere usar el ibuprofeno como analgésico antes que antipirético en los niños, porque a veces se usa el paracetamol como antipirético en procesos infecciosos no relacionados con dolor. Pero en caso de dolor, paracetamol primero, ibuprofeno después, y en caso de dolores ya un poco más severos, por ejemplo, dolores postoperatorios severos, se puede usar el ketoboralaco a dosis de 0.5 miligramos por kilo de peso por vía endovenosa o intramuscular cada 6 horas por un máximo de 5 días. Subimos en escalón y encontramos a los opioides. Los opioides son una variedad de fármacos que son usados para tratar dolores ya severos o moderados a severos, tanto crónicos como agudos, desde lactantes hasta niños y adolescentes, y se puede administrar por vía oral, por vía rectal, por vía subcutánea, por vía intramuscular, por vía intravenosa, inclusive en casos de dolores muy severos por vía epidural y subaracnoidea. El temor que hay con los opioides es que estos pueden producir efectos, si se quiere, dependencia a los fármacos y también su efecto depresor del sistema respiratorio. Estos efectos, tanto el uno como el otro, si bien es cierto, están presentes, no son muy frecuentes en los niños, salvo que tengas tú un paciente con una patología pues, respiratoria, con dolor y uses morfina, entonces podrías
estimular, o mejor dicho, deprimir al centro respiratorio. Pero en dolores severos, como el dolor del cáncer, producido, por ejemplo, por las leucemias de diferente tipo, el efecto de los opioides que van a actuar a nivel central, inhibiendo o mejor dicho, estimulando los receptores de las aminas endógenas de acción opioide para aliviar el dolor en el niño, se usa la morfina con una respuesta bastante adecuada en cuanto a dolores severos. Los efectos colaterales de los opioides es estreñimiento, náuseas, vómito, retención urinaria, a veces hay una sedación y después de la sedación a veces puede haber euforia. Les vuelvo a repetir la posibilidad de que los niños desarrollen dependencia a los opioides, si bien es cierto, está presente, pero no es un elemento a tener en cuenta cuando tenemos dolores severos, como por ejemplo el producido por cáncer. Ahí se tiene que usar sí o sí morfina. Dentro de los opioides leves está la codeína. La codeína es un fármaco que lo encontramos por vía oral en jarabes generalmente indicados para aliviar la tos. La codeína actúa inhibiendo el centro de la tos, pero a nivel central, y su indicación sería en caso de toses muy exigentes, toses demetizantes, pero se prefiere no usar codeína para deprimir la tos por su efecto central. Más bien la codeína está indicado en dolores moderados, en combinación a veces con paracetamol en dolores moderados, por ejemplo, una artritis reumatoide juvenil, en una crisis de anemia por células falciformes, en problemas de tipo traumático, ¿no? Una fractura en la cual es la sedación, no la sedación, sino la analgesia con paracetamol y ibuprofeno, no son suficientes. Entonces se puede asociar codeína por vía oral. La morfina es el medicamento de elección en niños para controlar dolores severos y es el patrón en que se mide las propiedades analgésicas de otros fármacos. Está incluida en la lista de medicamentos esenciales para el tratamiento de dolor en los niños de la Organización Mundial de la Salud y se puede aplicar o se puede administrar por vía subcutánea, intramuscular, endovenoso, subagranoidea, intrarraquídea y tiene un efecto bastante efectivo en cuanto a controlar dolores fuertes. Siempre cuando uno utiliza morfina, siempre hay que tener a la mano naloxano, que es un antagonista de la morfina, si se produjera, por ejemplo, una intoxicación por morfina. La intoxicación por morfina va a dar depresión respiratoria, va a dar rigidez de la pared torácica, va a haber una sedación profusa y puede producir hasta convulsiones. Entonces, en estos casos habría que utilizar naloxona. Son situaciones no muy frecuentes, no muy usuales, pero está indicado en la literatura que estas situaciones pueden darse. Las dosis de la morfina la tienen ahí. En niños de hasta 10 kilos se utiliza entre 0.1 a 0.3 miligramos por kilo y se puede dar, dependiendo del dolor, cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas o cada 12 horas. En niños que se encuentran entre 20 a 35 kilos de peso, la dosis está entre 10 a 15 miligramos por dosis, dados cada 8 horas o cada 12 horas. En niños de más de 35 kilos, la dosis está entre 15 a 30 miligramos por dosis cada 8 horas o cada 12 horas, dependiendo de la intensidad del dolor. La morfina es un fármaco potente en cuanto a analgesia, tiene una potencia 7 veces mayor que la codeína y 10 veces mayor que la mepiridina. Hasta aquí, dolor en pediatría. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna intervención de alguno de ustedes? ¿Mm?
Evidentemente, cuando hay dolor en niños, hay que sedar el dolor, hay que disminuir el dolor, porque el dolor es sufrimiento. Pero también es de cajón que el dolor tiene una causa. Muchas veces el dolor es producido por eventos inflamatorios, infecciosos, por ejemplo, una otitis media aguda. Una otitis media aguda es dolorosa, es muy dolorosa y la medicación a usar es paracetamol y la medicación dirigida a la causa. La otitis media aguda, como hemos visto o vamos a ver más adelante, es producida por el neumococo y hay que utilizar antibióticos que cubran la posibilidad de neumococo, o sea, cefalosporina de primera generación o toda la gama de penicilinas de primera generación. Entonces está la causa del dolor y el tratamiento del dolor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Intervenciones? ¿Han escuchado la clase o no lo han escuchado? Sí, doctor. Ya. ¿No les interesa preguntar sobre algún tipo de dolor en niños? No hemos hablado acá, por ejemplo, del famoso cólico de gases. ¿Existe o no existe el cólico de gases? Pregunta número 1. ¿Alguien lo puede responder? Esto van a enfrentar ustedes estas consultas de las mamás. Cólico de gases. Ya, sí existe el cólico de gases. Generalmente el cólico de gases se produce en niños alimentados con fórmula o con lactancia mixta, fórmula más, si se quiere, lactancia materna. La fórmula tiene una digestión bastante difícil y muchos niños pueden hacer alergia a la proteína de la leche de vaca. Las fórmulas están hechas a base de leche de vaca, tratadas en el laboratorio para modificar el contenido cuanto a proteínas, calorías y ciertas características de aminoácidos para hacerles parecidas a la lactancia materna. Pero a pesar de esto, porque proviene de la leche de vaca, algunos niños desarrollan la famosa alergia a la proteína de la leche de vaca. Y una de sus manifestaciones es la producción de gases, la distensión abdominal. Entonces, el niño que tiene dolor por cólico de gases presenta primero dolor, una facies desesperada, un llanto característico, ¿no?, que no calma con nada. Entonces ahí viene la semiología del dolor. Tiene hambre, ponerle al pecho. Está con algún tipo de disconfort, de repente está mojado, de repente ha hecho sus deposiciones, de repente no está bien abrigado, de repente tiene algún objeto duro en su cuna. Si no hay ninguna de esas cosas, si el niño tiene un llanto persistente, con una facies de dolor, con la abdomen balonado, timpánico, timpanismo al examen, y la característica que adopta el niño con cólico de gases es de tirarse hacia adelante, entonces levanta la cabecita y se tira, se trata de tirarse como si quisiera tirarse hacia una piscina, sobre todo en los niños lactantes de mayor edad, digamos niños de 5, 6 o más meses. Entonces, eso es el cólico de gases. Antecedente, paciente que se alimenta con fórmula. Generalmente en niños alimentados a pecho, este famoso cólico de gases no es frecuente, es muy raro. No digo que no se produzca. Entonces, una vez hecha esa semiología del cólico de gases, viene la terapéutica, que es con simeticona, con paracetamol o combinación de las dos cosas, simeticona y paracetamol. Y también es muy importante el movimiento, hacer que el bebé sea trasladado, ¿no?, por una carretera sinuosa en una mototaxi, o de repente si tiene la casa 2 o 3 pisos, que el papá cargue al niño, lo ponga al hombro y que suba las escaleras, suba y baje. Esta actividad motora hace que el niño ese exceso de gases lo elimine, la distensión disminuya y calme el dolor. Es muy usual
que muchos niños, muchos lactantes con este famoso cólico de gases, patología del dolor, acudan hacia emergencia, salgan de su domicilio a medianoche con el niño en llanto, con dolor, con el abdomen distendido, y tomen pues su mototaxi, vengan por zonas sinuosas desde Santa María hasta el centro, aunque ya Santa María tiene un buen sistema de carretera, y cuando llega al hospital el niño está dormido. ¿Qué pasó? Eliminó los gases por abajo, por arriba, con eructos y con pedos. Distensión disminuida, cólico de gases ha remitido. ¿Alguna pregunta? Clase, delegada, No, doctor. ¿todo claro? Sí, Entonces nos doctor. quedamos ahí, muchachones, por el día de hoy. Buenas noches. Ya.